tenemos una visita que nunca ha llegado a Paysandú todavía. La conocemos del Zoom y la conocemos en Durazno, pero Leticia Rodríguez es la primera vez que llega en persona a Paysandú. Ella es de la iglesia de allá de Durazno, de Joana y Pablo, así que bienvenida. Y Ramona ya había venido a una reunión, pero no a una reunión de damas, así que mucho bienvenida. Muchas gracias. Y Marisa ya me visita. Un gusto de verla, la abuela nueva, o sea, recién otra vez aquí. Gracias. Y bueno, un gusto de verlas a todas, a Priscila, a Karen, también, que vamos buenos. Bien. Menos mal que hay alegría, digo. Él tiene prohibido enfermarse porque yo no me enfermo. Pero Ana estuvo rodeada de personas con COVID y no lo agarró. No, eso no es verdad. No, es un coso de. Es más ahorita que yo. De COVID. Pero digo, el tema del COVID en el caso mío era nada. Claro. Porque el valor que tenía, porque hay que tener determinado valor para contagiar. Ahí está. Yo tenía lo mínimo de lo mínimo, que se ve que era o resabio del que había tenido o de la vacuna que me había puesto el día hace 2 días. Y sí. Me han dicho que tiene algo. Me mandaron para cárcel. ¿No? Ay, no. La cárcel de lo mismo que María, viste que este apenas se puede. Fíjate si se puede mover un poco más y si no lo apagamos porque se va a quemar así. Le dan un poquitito más ahí, a ver. Si no lo apagamos. Ahí. Vamos a ver qué pasa ahí. Bueno, así que un gusto de estar con ustedes, una alegría de reencontrarnos. Y hay varias damas que han tenido que desistir de venir. Joana, porque acaba de tener su hijo, y otros por otros motivos que no son, algunos no son motivos tristes o de malos, ¿verdad? Pero bueno, hacen de que hoy estamos nosotras juntas. Voy a invitar a Ana, si puede hacer la oración de comienzo de la reunión, y después María, si que se puede pasar para cantar. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabo y te agradezco, Señor, en esta hora porque podemos reunirnos un grupo de tus hijas y queremos pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu sea el que esté guiando toda conversación, toda palabra y toda alabanza sea para ti. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pasen por favor. Bien, 452. Cantaré la belleza. No tengo el diente. Ahora sí. Al
¿No estás en la reunión vos? Estabas cantando. Leticia capaz que iba a estar en persona. Sí, pero este al final se juega. Aquí. Y lo que quiero ¿Puedes bajar un poquito? Ten en cuenta que yo estoy tratando. contarles es que estuve hablando con Ana, soy chef de Cononovas. Saben que en los últimos 2 meses ella estuvo operada y él también. Y que ya están mejorando bastante y agradecer a Dios y manda salud para ustedes y que Dios envió personas que pudieran ayudarlos y acompañarlos porque necesitaban a alguien que estuviera a la vuelta de noche. Saben ustedes que viven alejados de la ciudad y realmente necesitaban a alguien que pudiera estar con ellos y bueno, Dios ha provisto esa ayuda y están muy agradecidos. Bien, ahora lo que vamos a hacer, vamos a recordar un poquito. A ver, hablando de recordar, el tema que nosotros vamos a hablar y compartir este año es recordando y compartiendo la fidelidad de Dios. ¿Se acuerdan cuál era el versículo lema del año? Era muy agraciado, el versículo muy feliz, de mucho gozo. Está en el libro de Filipenses. Regocijados en el Señor. Siempre y otra vez digo regocijados. Excelente. Vamos a decirlo de vuelta, Filipenses 4:4. Regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo regocijados. Precioso el versículo ese. Y nos ayuda y nos recuerda que no tenemos ¿verdad? Que podemos darle gracias a Dios por las cosas dentro de las pruebas y las dificultades. Siempre vamos a encontrar una bendición y un propósito para hablarle a otros acerca de Cristo. Esto lo hemos visto en la integración de Karen, lo hemos visto. Yo no voy a hablar más de eso, pero hay ahora van a tener la oportunidad y vamos a poder compartir un poquito más acerca de eso. Así que sabemos que Dios nos da muchas oportunidades atravesando pruebas para testificar a los demás. Bueno, entonces, en marzo hablamos acerca de las promesas cumplidas, pero desde el principio, desde la creación. Y que desde el principio, la creación nosotros, los seres humanos, pecamos y Dios nos allí. Bueno, entonces hay un versículo en Génesis 1, 16 y 17, dice: Dios nos proveyó con un perfectamente hermoso mundo en el cual vivir y glorificarle a Él, en unión y amistad. Dice en Salmo 19, 1, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y 1 Corintios 10, 31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pero, ¿qué pasó? Nosotros los seres humanos pecamos y desobedecimos a Dios. Por este motivo, recordamos y vimos que merecemos la muerte física y espiritual como castigo, ¿no? En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios. Y dice: la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es, ¿qué es? Vida eterna. Ahí está. Entonces, nosotros tenemos esta posibilidad. Frente a esta situación, Dios demostró su justa santidad, su perfecta santidad. Él no puede estar en presencia del pecado, castigando a todos los involucrados,
pero también demostró su amor prometiendo una redención única a través de su Hijo Jesús. En Romanos 5, del 8 al 21, habla acerca de eso. El versículo 5-8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Y sigue. Les recomiendo que lean todo el capítulo de Romanos 5, y si pueden leer los primeros capítulos del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, les recomiendo que lean esto también. Hoy vamos a ver qué es una profecía, quién da las profecías y que se ha cumplido esa promesa del Redentor para la humanidad. En este momento vamos a continuar cantando otro himno más, así que agradezco que pasen las muchachas nuevamente. Gracias. Himno 323. En Jesucristo, el Rey de Paz. Bien, y seguimos con el número 196, 97, pero acá le vamos a pedir que se ponga de pie, la que quiera y la que pueda. Ah, perdón. Vamos a hacer una cosita antes, porque quiero dar la oportunidad a quien tenga un testimonio o alguna bendición para compartir, que lo pueda hacer en este momento. Alguno que tenga alguna bendición, yo sé que sí le dicen. Bien fuerte, bien fuerte. Yo doy las gracias de puedo estar acá, la comunidad de la primera vez en Paysandú, y doy las gracias a todos los Bienvenida, Leticia.
Y bien, no sé si alguien más tiene algún agradecimiento o Yo petición. me agradecer ya está. Digo, no sé si todas saben, en el domingo 13, un evento, no sé, cuando uno ve la mano de Dios y está, porque realmente yo venía bastante complicada de salud, pero porteada como gallego, no quería ir al médico, y bueno, está, el Señor dijo, sacamos yo, y me llevó a la fuerza. Me empujó al auto y me lleva como flecha. Llegué porque Dios es bueno y fiel, a pesar de mi infidelidad, Dios conmigo ha sido siempre fiel. Y llegué viva. No era lo que esperaba mi marido porque iba pobre como Muy nervioso. iba asustado. Porque además, como él sabe de salud, es lo peor que te puede pasar cuando sabes que cuáles son los desenlaces de determinadas cosas. Y gracias, nos llegamos a Dios, y gracias a alguien que estuvo allí, ocupándose de Victoria, como siempre. Y bueno, llegué, hicieron lo que tenían que hacer, dio resultados, porque también podría ser que no dieron resultados. Me despertaba en la noche y veía a los médicos ahí mirando en un monitor y contando el relajo que yo tengo adentro. Entonces, se codeaba. Mejor no enterarte. Mejor me calmo. El corazón no sea. Tenía el corazón nadando, los pulmones nadando, el hígado nadando, los riñones nadando. Y bueno, dice que nosotros estamos formados la mayoría en agua. A mí se me había pasado Mucho. Algo que tenía. Bueno, uno se ríe, pero sí, No. lo que hace Dios con cada uno, porque cuando somos desobedientes, Él nos muestra que Él es quien manda. ¿Sí? Entonces, y después todo lo que pasamos con Ana, gracias a Dios que existe ella, es otro. Otro Pero tema. doy gracias a Dios porque también durante esos días que pasamos tan horribles, que fuimos maltratadas y todo lo demás, Dios estuvo. Pero además de estar, teníamos una señora mayor, pentecostal, ella, pero enseñándonos a orar. Ups. Ya me imagino. No era fotografía, ¿eh? No, pero se entiende, porque estamos en un hospital, no van a dar de favorita. Es tan fea, la carne está dulce. Pero, ¿saben qué? Hay que dar gracias a Dios. Entonces, ¿viste? Esas cosas que te hacen, a veces te traen algo. Te traen a la realidad, porque cuando te das cuenta, te hacen bien porque era todo, estaba en armonía. Es muy difícil de explicar. Pero además, cuando estamos en un mismo espíritu, es muy diferente a cuando el último día que tuvimos en esa votación, fue gente, nos tocó estar con gente que no creyente, gente totalmente humana, y ahí sí que la pasamos fea, porque se siente el tironeo que hay, se siente La diferencia. Pero con Ana tratamos de sobrellevarlas, y Ana
Es otro ángel, ¿Eh? es un ángel para nosotros. Para mí, Dios te ha ayudado, te ha usado mucho, Ana, te agradecemos mucho por tus servicios. Ana es para mí esa hermana que no te conserva. Ana es mi hermana mayor, es una hermana mayor espiritual. Ella me trajo al pie de la cruz, me aclaró mi cabeza y siempre está ahí. Siempre han estado, siempre estuvieron los ojos de ella y su esposo. Entonces, ya con Ana somos como muy identificadas. Sí, son una en el Señor. Eso es bueno. La verdad es que, bueno, eso, y después, la otra. Quiero agradecerle a Dios que Ana tiene esa disposición a servir al Señor, que cuando llegamos a la otra habitación que nos pasaron, había una muchacha ahí sola y me han seguido. No sé ni cuándo le habló de eso. No me pregunte, porque cuando yo quise acordar, ella estaba hablando. No es difícil. Y la gurisa, sí, voy a ir, de eso. Que iba a venir. Claro, y bueno, de hecho, esa señora, Natalia, está internada todavía. Le hemos pasado el link, pero no sé si logró descargar la aplicación. Yo hablé con ella, iba a intentar, pero claro, ya no tienen wifi gratis como hay en otros lugares. Entonces se hace capaz un poco más difícil, pero sí, y tuve la bendición de conocerla, y sí, esa es la otra parte, que sabemos que Dios nos utiliza, ¿verdad? Y bueno, Ana no quería compartir. Sí, nos iba a comentar que, aparte de estar en una situación difícil, cuidar a una persona que es difícil, tener la paciencia, La honestidad de todo. digo, no, tenía que tener la máscara cuando le daban los ataques de calor y eso, tiraba todo. Cuando lograba despertarme, caminaba, iba, tiraba la máscara acá en lugar de acá. Acá arriba. Y la boca no es acá. Pero sí, no, yo rescato la presencia de esta hermana, una señora de 80 años, que entró ahí con un problema serio. Y que en esos días ella, digo, logró recuperarse, pero lo más lindo de que yo me miraba, yo que digo, el Señor, me miraba porque ella, el milagro lo daba por hecho. Digo, sí, que a mí me asombraba, porque si bien yo tengo fe y yo le creo al Señor, pero ella Es un paso más arriba, ¿verdad? Una maravilla. Digo, ¿cómo vos no te vas a sentir bien con una persona así que te contagia, que te alienta? Y al final, digo, ¿viste, viejo? Porque el marido parece que predica también. ¿Qué te dije yo? Que viva Me mi parecía que era un cáncer al estómago. Ahora se ve algo en el culto. Dios lo corrió. Qué lindo, qué lindo. Pero que ella empezó a comer, se alimentaba, empezó a ir al baño. Digo, algo. Sí, es que Dios es Dios y Dios logra milagros. Él no ha cambiado, Dios no ha cambiado, Él todavía hace milagros. Y nosotros no sabemos cuándo es el momento que Dios va a llevar a cabo ese milagro. Si el milagro está en lo que nosotros queremos o si el milagro está en otra cosa que nosotros no entendemos. Porque a veces nosotros decimos, pero yo estoy orando por esto, el milagro tiene que ser acá. El milagro no es este. El milagro es otro, y a veces estamos enceguecidos y no lo vemos. ¿No? Entonces,
pidámosle a Dios que tengamos presente este versículo. Regocijad del Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos en todas las situaciones. Porque no sabemos. Bueno, ahora sí vamos a cantar el siguiente himno y vamos a seguir con el devocional y luego, si quieren, seguimos charlando. Y otros. Algo que le quería contar a Anita, que no sé por qué, Anita, pero con Carlito orábamos por Karen, pero decíamos, oramos más por Anita. Pero orábamos mucho, Anita, no te das cuenta. La verdad que precisaba, ella no me aportaba, tenía los problemas, pero los problemas serios los tenía yo, no tenía. O sea, Orábamos mucho por ti. todavía estoy desarmada. No podés decir. ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar en esta vida? Cantemos el 186. Muy bien. Bueno, es realmente un gusto, como decía, poder estar juntas hoy. Y gracias, chicas. Les cuento que esto lo vamos a usar un poco más adelante. ¿Sí? Y también les quería comentar que todo lo que vamos a hablar hoy se encuentra en la palabra de Dios. Lo que sí hice es imprimir todos los pasajes para poder hacerlo un poquito más rápido. Y ustedes van a decir, ¿pero por qué hizo? Bueno, porque tengo mucho para decir. Así que les voy a ir comentando así. Y bueno, hoy el tema es el cumplimiento de la promesa de redención. Y saben que la promesa llega por medio de profecías, y las profecías son traídas por profetas. Y bueno, por las dudas, ¿qué es una profecía? ¿Alguien acá sabe lo que es una profecía? Yo estoy segura que sí. ¿Qué es una profecía? Que se va a cumplir. Algo que se va a cumplir, muy bien dicho. Especialmente si es Dios el que lo dice, ¿verdad? La profecía es un mensaje, una predicción, no como las que dan en el horóscopo, sino las que da Dios, una predicción de algo que va a suceder en el futuro, y son los profetas de Dios que traen las profecías verdaderas que están en la palabra de Dios. Porque otro puede decir, yo profetizo tal cosa, yo profetizo tal otra, pero ¿es Dios quien lo dice o soy yo? ¿No?
Lo importante es saber si está en la palabra de Dios. Y bueno, entonces, el profeta es quien comunica al pueblo. Antes Dios utilizaba profetas, ahora los profetas están todos los libros de la Biblia con sus profetas. Hay 18 libros de profecía en la Biblia, uno está en el Nuevo Testamento y es el Apocalipsis. ¿Sí? Entonces, no vamos a leer los 18 libros de profecía, no nos da el tiempo, pero la mayoría de las profecías habla acerca de la redención. ¿Y qué es la redención? Bueno, la redención es la reconciliación con Dios por medio de Jesús. Miren lo que dice en Efesios 1, 5 al 7. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Vamos a orar antes de seguir. Padre Celestial, damos gracias por esta oportunidad de presentar tu palabra. Damos gracias por los milagros que tú efectúas en nosotros y damos gracias por tu poder. Damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor y por tu santidad. Pedimos, Señor, que guíes este tiempo y que nos ayudes a poder dar la palabra de Dios de una forma que podamos entender todos. Y que hoy, Señor, toques los corazones de las damas que están aquí y también de las damas que puedan escuchar en el futuro este video, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, dijimos que el mensaje principal de las profecías es la redención del ser humano por Cristo y nuestro futuro con Él. Un amiguito acá. Y la primera mención de la promesa de redención es en Génesis 3, 14 y 15, cuando Dios da el castigo a la serpiente, o sea, el diablo que provocó todo este caos. Sí, el ser humano cayó en tentación, pero él fue el que tentó. ¿Sí? Dice en Génesis 3, 14, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué pasa? Ya lo hablamos el mes pasado, pero ¿qué pasa cuando herimos a una serpiente en su cabeza? ¿Qué pasa? Se muere. No funciona más. O sea, podemos herirla en otro lado y sigue viviendo, pero si la herimos en la cabeza, marchó. Bien, ¿y qué iba a hacer la serpiente a el hijo? A ver cómo era que decía. Y tú le herirás en el calcañar, ¿a quién? A la simiente del ser humano. O sea, está hablando acá acerca de Jesús. Entonces, ¿qué pasó con Jesús? ¿Qué pasó con él? Lo crucificaron en la cruz, ¿verdad? Murió, pero resucitó. Él no permaneció muerto, él no permaneció, o sea, él tuvo la victoria por encima del diablo. El diablo no es el ganador acá, es Jesús. Jesús es a quién se refiere acá en Génesis 3:15. Pues bien, entonces, vieron que acá dice profecía y cumplimiento en esta hoja, ¿sí? En este tiene las profecías y del lado derecho tiene el pasaje que da el cumplimiento de la profecía.
hay 2 hojas, hay 2, y la siguiente, acá, es otra más, no entraron en una sola, y estas son algunas nada más de las profecías. Yo se las doy para que ustedes puedan en su casa tranquilos, tranquilas, que puedan leerlas y seguramente van a querer leer más que el versículo ese solo, para tener el contexto. Esto van a tener para varios días de devocionales en su casa, porque realmente son muchos versículos, y estos algunos nada más. ¿Se acuerdan que les comenté que son 18 libros de profecías, que después hay que buscar en el Nuevo Testamento y más adelante en el Antiguo Testamento, donde esas profecías realmente se cumplen? Porque todas las profecías dadas por Dios se cumplen. Entonces, sí, se cumplen en Cristo, pero ahí. Bien, vamos a dejar de compartir. Bien, entonces, claro, se cumplen en Cristo, pero las profecías dadas por Dios, todas se cumplen. Sí, tenemos que tener bien claro eso. No lo que diga cualquiera se va a cumplir. Bien, entonces, estas que les comparto específicamente están enfocadas en el nacimiento, el ministerio, la muerte y la resurrección de Cristo. Y tengo una lista de temas que trata específicas, pero no las vamos a hablar ahora. Si ustedes quieren ver la lista de temas que trata, las podemos ver luego. Y si alguno que lo ve por el video de YouTube o por el Zoom lo quiere, se lo puedo pasar. Entonces, hoy vamos a hablar especialmente acerca del capítulo 53 de Isaías. Pero antes, recordemos, en el libro de Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y el cumplimiento de esa profecía que se dio cientos de años antes es el siguiente. En Mateo 1, 18 al 23 tenemos ese cumplimiento. Cuando relata que realmente esto sucedió. Mateo 1, 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Ahora estamos hablando pasado, esto ya sucedió. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mateo 1:19 dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, todas las profecías están registradas y corroboradas con su cumplimiento en los evangelios y otros libros de la Biblia, a no ser que no se hayan cumplido aún, porque hay algunas que no se cumplieron todavía, que son para más adelante, y para eso tenemos que leer y estudiar mucho la palabra de Dios para entenderla, ¿sí? La siguiente profecía, la de Isaías, se fue dada años antes de cumplirse, y esta fue cumplida al pie de la letra. Vamos a leer entonces Isaías 53, ¿no? Veamos lo que dice. Todo el capítulo, pueden buscarlo, porque es Isaías capítulo 53 en su totalidad, hasta el versículo 12. Dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación? ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Todo este capítulo habla acerca de Jesús. Todo lo que él pasó. El sufrimiento, más de lo que podemos llegar a imaginar. ¿Y saben qué? Todo esto se hizo, sucedió. Acá, cientos de años antes, Isaías hablaba acerca de él. Su cumplimiento se encuentra en los siguientes pasajes. Vean en Lucas, capítulo 22. Lucas 22, 37. No sé qué pasó, yo no tengo todos los versículos, los voy a buscar en la Biblia. Copié y pegué mal, no importa. Por eso tengo la Biblia, ¿verdad? Entonces dice, Lucas 22, es 22 del 26 al 30, al 34. Vamos a ver, 22. No, vamos a leer el versículo 37 también. Así que escuchen con atención. Lucas 22, versículo 26. Empezaremos ahí. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es... Estoy leyendo el capítulo 20. Sí, bueno, perdón. Está bien. Es capítulo 22, versículo 37. Solo 37. Dice, ¿por qué? Os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí
aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. ¿Se acuerdan que dice que fue contado con los pecadores en Isaías? Bien, allí muestra que sí, que fue así. Y ahora sí, capítulo 23 del versículo 26 en adelante, ahora sí, mejor. Capítulo 23, dice, versículo 26, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellos, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. También esto decía en Isaías. En Lucas 24, versículo 1. Lucas 24, versículo 1. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, ¿no hallaron el cuerpo del Señor Jesús? Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a las 11, y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre ellos, entre sí, de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos dijo, que se llamaba Cleofas, y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? ¿Se imaginan? Se le estaban diciendo a Jesús mismo. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que está esto acontecido. ¿Qué día era que iba a resucitar? El tercer día.
aunque también nos han asombrado, dice estos hombres, unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, oh, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Así que ahí mismo él les dio todas las profecías, todo lo que iba a pasar se lo contó. Era largo el viaje. Iban caminando, ¿se acuerdan? Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entonces, pues, entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, se fue. Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Oh, qué caminata que se dieron ese día, ¿verdad? Que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Y el último pasaje que vamos a ver es en Juan capítulo 12. Bueno, que en realidad, si quieren, saben que lo pueden leer en su casa, capítulo 12, Juan capítulo 12. Yo les voy a leer los versículos principales acá. Dice, a ver, el versículo, dice el versículo 34, 12, versículo 34. Dice, le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto de que tenéis la luz, o sea, mientras estoy con ustedes, para que no se sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y dice, en el versículo 38, dice, 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿Se acuerdan? En Isaías dice que no le creían, que no lo aceptaban y no lo tenían en cuenta. Es cierto, él mismo estaba acá y les hablaba y ellos no escuchaban y se los dijo. Y esto dice en el versículo 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Y nosotras? ¿Qué amamos más? Qué pregunta, ¿no?
¿Qué amamos más? ¿La gloria de los hombres? Que nos alaben y nos digan qué lindas que son, qué buenas que son, o la gloria de Dios. ¿Verdad? Si nosotros reflexionamos, todas tenemos una parte de esto, que nos gusta que nos digan, que nos alaben, que nos glorifiquen. Pero en nuestro corazón, ¿a quién glorificamos? Y con nuestras acciones y con lo que nosotros decimos, no nos queda más que humillarnos ante nuestro Dios omnipotente, misericordioso, justo. Debemos adorarle, debemos agradecerle por su promesa de redención y estar maravilladas frente a él. No hay otra opción. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, someternos a él y que él sea el Señor de nuestras vidas. Cuando digo Señor, no estoy hablando de cualquier hombre, estoy hablando de que la persona que manda en nuestras vidas, en todo. Si voy a la escuela, si no voy a la escuela, si tengo que comprar algo, si no tengo que comprar algo. No hay que preguntar, debo testificar. No hay que preguntar, debo reconocerle como mi Salvador. No hay que preguntar, tengo que bautizarme. No hay que preguntar, tengo que ser fiel a la iglesia. Eso no hay que preguntar. ¿Por qué? Ya lo dice. Ya sabemos que esa es la voluntad de Dios. No es preguntar, es un hecho. ¿Qué estamos esperando? Bueno, gracias por estar. Gracias por ser fiel. ¿Sí? Entonces, si no conoces a Jesús como tu Salvador, es hoy. No cobra Jesús por la salvación. Dice Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Dice en Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. 2 veces lo dijo. Porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, para decirles a todos, se van al infierno. Sí, es cierto, pero Él no vino por eso, vino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Textual de Juan 3. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto sus obras son hechas de Dios. ¿Y saben qué dice en 1 Juan 1:9? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que si hoy tú no conoces a Jesús como tu Salvador, búscalo. Arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón y que Él sea tu Salvador y Señor, el que manda en tu vida. Pero, si ya lo conoces,
comparte esta gran historia. No tengamos vergüenza. Hay que tener vergüenza para otras cosas. Hay que tener vergüenza para pecar. Hay que tener vergüenza para esas cosas. No para contar las buenas nuevas de la salvación. No hay que tener vergüenza, no hay que tener miedo de que se burlen nuestro, que lo van a hacer, no importa. Al final y al cabo estamos hablando de qué es su vida más importante. La vida de los que podrían ir al infierno si nosotros no les contamos. Una vez que nosotros compartimos las buenas nuevas de salvación, está en las manos de quien lo compartimos. Porque ya han escuchado. Si no lo reciben, es su como problema. Pero nosotros no tenemos su sangre en nuestras manos. ¿Se entiende? Creo que es claro. Entonces, tenemos una noticia impresionante, maravillosa. No es nueva, pero todavía no quieren escucharla, todavía no quieren aceptarla. Porque la luz vino al mundo y el mundo amó más las tinieblas que la luz, aún hasta el día de hoy. Pero ustedes están acá. Muchas de ustedes conocen a Cristo como su Salvador. Y eso es tremendo, es una gran bendición y es maravilloso. Así que doy gracias por ustedes. Y Dios nos va a usar, porque Dios nos utiliza todos los días, chicas y grandes. No importa la edad, todas podemos hablar de Cristo. Oremos. Padre Celestial, gracias. Gracias por tu Hijo. Gracias por la salvación. Gracias, Dios, por la maravilla del regalo de vida eterna. Gracias porque está claramente comprobado, porque tú nos has expuesto tus palabras, todas las cosas, y nos muestras que esto es verdad, porque tú eres verdad, porque tu Hijo es el camino y la verdad y la vida. Pedimos, oh Dios, que obres en nuestros corazones hoy, que enciendas un fuego dentro de nuestro corazón, que no dejemos de compartir estas buenas nuevas, que podamos recordar con gran emoción la muerte y resurrección de tu Hijo, oh Dios. Que no nos olvidemos, que no nos pongamos complacientes, que seamos eficientes y constantes en el compartir de esta buena nueva. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.